Hola familia y amigos, es un placer poder estar delante de ustedes compartiendo la escritura. Estaremos tratando temas importantes durante estos días y que tienen que ver con el pueblo de Dios, contigo y conmigo. Así que te invito a que te conectes a nuestro canal y participes con nosotros. Acompáñenme durante esta serie de temas llamado Tiempos Peligrosos. Comenzamos. Sin duda, todo aquel que se acerque al Señor y decida seguirle, creyendo en Él, le es necesario saber lo que implica hacerlo. La vida en Cristo no cuesta mucho, sino que cuesta todo. Por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el que quiera seguirle debe saber que ya no se trata de Él, sino de Cristo, de lo que Yeshua dice. Debe saber que no es una vida fácil, sin embargo, es plena. Pero también es advertido de cosas que atentarán contra su vida en Cristo. En la Escritura están todas las cosas que el creyente debe saber. Instrucciones, que son palabras de vida, conocidas como mandamientos de Dios, obras que Dios preparó de antemano. Y promesas de Dios, que nos animan a perseverar en una vida agradable a Dios. Pero algo que debemos saber y que muchas veces tomamos a la ligera o pasamos por alto, son las advertencias que están en la Escritura y que nos alertan del peligro. Se suele decir de manera ligera cuando se nos advierte del peligro, pero yo confío en Dios y en sus promesas, como si fuera una fórmula mágica que evitará los eventos advertidos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta algunas instrucciones importantes animándole a seguir trabajando en la obra que Dios le ha encomendado. Pero en el capítulo 3 le dice algo que todo creyente también necesita saber. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, dice Pablo. Ten en cuenta esto, tómalo en serio, no lo pases por alto. Las advertencias en la Escritura no están de adorno. Cuando el Señor te advierte de peligro, te instruye para ser salvo de esa situación. Es vital ponerle atención. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Primero, ¿cuáles son los postreros días? Toda esta frase está en futuro, pero ¿cuál es el tiempo establecido ahí? Bueno, si te dijera hoy, en los postreros días pasará esto o aquello, ¿cuándo serían esos días postreros o últimos? Ciertamente si partimos de hoy, mañana empiezan los días postreros. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El término postreros días puede abarcar un periodo de tiempo muy largo. Puede referirse desde los tiempos de Cristo, en el primer siglo, hasta el tiempo de su segunda venida. Hoy vivimos los días postreros, como también lo vivió Timoteo en su momento. Y debes saber que vienen tiempos peligrosos, momentos difíciles para el pueblo de Dios, su iglesia, días difíciles para todo creyente y sus familias. Ahora, ¿por qué razón dijo Pablo que vendrían tiempos peligrosos? ¿A qué se refiere? No se refiere a las guerras entre las naciones, o a las pandemias, a las inundaciones o al cambio climático. Pablo da la razón en el versículo 2. Leamos. Segunda de Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la razón por la que vendrán tiempos peligrosos para el pueblo de Dios, para todo aquel que diga ser de Cristo, del Mesías, Yeshua. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa, llena de hombres amadores de sí mismos, que intentan menguar la fuerza del pueblo de Dios.
incluso erradicar al pueblo de Dios de sobre la faz de la tierra. Es una advertencia que no debemos pasar por alto en nuestros días. Debemos saberlo y entenderlo. Ojos abiertos y oídos atentos. Leamos las particularidades de estos hombres egoístas. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Iremos estudiando cada una de esas particularidades en los próximos días. Pero ahora nota esto. El egoísmo en nuestros días ha alcanzado un nivel tan impresionante que los hombres atrapados en él son capaces de disfrazar su vida con una máscara de piedad. Durante mucho tiempo. Son muy astutos. Hemos leído 17 particularidades y en el versículo 5, Pablo dice que tendrán apariencia de piedad. Los hombres amadores de sí mismos tienen una vida que parece ser agradable a Dios y a los hombres, pero tarde que temprano su conducta revelará lo contrario y serán expuestos y humillados si no se arrepienten. Y Pablo agrega: a estos evita, no te metas con ellos. Bien, recordemos esto, no pasemos por alto la advertencia, debemos saberlo. Los hombres egoístas, los amadores de sí mismos, ya están aquí, tienen una vida aparentemente piadosa, hay que evitarlos. Pero debo decirte que en la iglesia de Dios hay creyentes con comportamientos similares a estos hombres. Y esto causa dolor en el corazón de Dios. Es de esperarse que los enemigos del pueblo de Dios ataquen con toda su fuerza. Lo sabemos, ya estamos advertidos de ello. Pero que uno de la familia de Dios tenga conductas y actitudes similares a esos hombres amadores de sí mismos, ¿cómo apoca la fuerza del pueblo de Dios? La comunión se ve debilitada y disminuida, y en las familias también. Pero hablemos un poco más del comportamiento y características de los hombres amadores de sí mismos. Recuerda, estos hombres egoístas tienen apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3, 6 y 7 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo dice que estos hombres se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Cómo es que logran una vida de piedad aparente? Mira que hay que estar atento y alerta para cuidar de nuestras casas. ¿A quiénes permitimos entrar a nuestras casas y a nuestras vidas? En el principio del verso 7 tiene añadido la palabra estas. Esta palabra no está en los manuscritos antiguos, fue añadida. Con esta añadidura es fácil pensar que se refiere a las mujercillas. Pero aquí te sugiero que no está hablando de ellas, sino de ellos, de estos hombres que han logrado aparentar una vida piadosa. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Tiene más sentido, aunque no negaré que puede referirse a las mujercillas del verso 6. Los hombres amadores de sí mismos tienen apariencia de piedad. Siempre están aprendiendo, son capaces de conocer toda la historia de la Escritura, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, aquella que los podría hacer libres. Yeshua es la verdad. Conocerlo se requiere pasar tiempo con Él y obedecerle. Sepamos más de los hombres egoístas, amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos,
como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres. Según la literatura judía, eran los dos hechiceros de Egipto que resistían a Moisés. Si Moisés lanzaba su vara y se convertía en serpiente, ellos también lanzaban sus varas y se convertían en serpientes, resistiendo así a Moisés. Bueno, así también los hombres amadores de sí mismos resisten a la verdad. A ellos les puedes decir lo que dice la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos te dicen: amén, sí, Señor. Pero sus oídos tienen fugas y grietas muy abiertas. No les importa. Son maestros de la apariencia. Pero otra vez, en la iglesia hay actitudes como la de ellos. Si sabemos que hay que amar al prójimo, es decir, al vecino, al amigo, a los compañeros de trabajo, al esposo, a la esposa, al hermano, a los padres, al jefe de trabajo, a los trabajadores que tienes en tu empresa, y sabes que debes hacer uso de misericordia sabiamente, ¿por qué nos resistimos a la verdad? ¿Por qué nos comportamos como Janes y Jambres, resistiendo a la verdad? Será humillante cuando llegue el momento en que nuestra insensatez sea manifiesta a todos. Sabíamos hacer lo bueno y no lo hicimos. Pero sigamos conociendo más acerca de estos hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 10 al 13 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los versos 10 al 12 hablan del comportamiento de Timoteo. Lo dejaremos para nuestra siguiente enseñanza sobre los hombres de Dios. Pero veamos el verso 13. Repito lo que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres amadores de sí mismos, los egoístas, aparentan una vida piadosa. Siempre están aprendiendo, pero no llegan a conocer la verdad. Se resisten a la verdad. Son malos y engañadores. Viven en el engaño, pues están engañando, siendo engañados. Y debemos cuidarnos de no caer en el engaño. No te quedes con lo que dice cualquiera en las diferentes plataformas. Cada uno es responsable de investigar lo que se le dice y se le enseña. Pregunta, cuestiona todo, escudriña, estudia, porque estamos en tiempos peligrosos y estos hombres tienen el fin de debilitar tu fuerza, la fuerza que Dios te ha dado. Y también, no enseñemos algo que no hemos estudiado o investigado. No subamos información a las redes de manera ligera, si no nos consta la información que recibimos, porque estaremos cayendo en el comportamiento de hombres malos y engañadores, que van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuidado con eso. Hermanos, amigos, si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo. No nos resistamos a la verdad. No seamos hallados con una vida de apariencias, que cuando venga la prueba neguemos su eficacia y seamos humillados por nuestra insensatez. Sería duro darnos cuenta, demasiado tarde, que vivimos en el engaño. Debemos saber esto. Han llegado los días en los cuales hay tiempos peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos. Evitemos a estos. No tengamos que ver nada con ellos, para que no seamos contados como uno de ellos. Estamos advertidos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.